Hay un saludo que las mujeres usamos únicamente cuando estamos completamente perdidas por un hombre. Es tan sutil, tan invisible a simple vista, que el 90% de los hombres lo deja pasar sin darse cuenta. Pero cuando termines de ver este vídeo, vas a ser capaz de detectarlo en menos de 3 segundos, en cualquier situación, en cualquier contexto sin importar cuánto ella intente disimularlo. Y lo más impactante de todo es que nosotras ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Nuestro cuerpo lo hace solo, sin consultar a nuestra mente, sin pedir permiso. Así que quédate porque lo que voy a compartirte hoy es información que muchas mujeres preferirían que nunca cayera en manos de un hombre. Información que yo misma, como mujer, he vivido en carne propia más veces de las que me gustaría admitir. Voy a ser completamente honesta contigo desde el principio, porque creo que te lo mereces. Como mujer puedo confirmarte algo que la ciencia ha demostrado una y otra vez en estudios de psicología conductual, neurociencia y comunicación no verbal. Las mujeres no saludamos a todos de la misma manera. No es algo que decidamos conscientemente, no es una estrategia calculada, no es un juego. Es algo que nuestro cerebro decide por nosotras antes de que siquiera abramos la boca, antes de que elijamos las palabras, antes de que pensemos en cómo queremos que nos perciban. Un estudio publicado en el Journal of Nonverbal Behavior, una de las revistas científicas más respetadas en el campo de la comunicación humana, demostró que las mujeres modificamos hasta un 43% de nuestro lenguaje corporal cuando estamos frente a alguien que nos atrae. 43%. Piénsalo un momento. Eso significa que casi la mitad de todo lo que hacemos con nuestro cuerpo cambia de forma completamente automática e inconsciente cuando ese hombre específico aparece en nuestro campo visual. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, porque la mayoría de los hombres están tan ocupados pensando en qué van a decir, en cómo van a sonar, en si están causando buena impresión, que se pierden por completo lo que ella les está comunicando sin palabras. Y eso, créeme, es una de las oportunidades más grandes y más desperdiciadas en la historia de las relaciones humanas. El saludo es la primera señal. Es la puerta de entrada a todo lo que viene después. Es ese momento de 2, 3, 5 segundos donde más información genuina se transmite que en horas de conversación cuidadosamente construida. Y si no sabes leerlo, si no conoces el código, estás dejando pasar señales que ella está enviando con todo su ser, señales que probablemente no vas a recuperar porque las mujeres no enviamos invitaciones indefinidamente. Después de un tiempo, si no recibimos respuesta, interpretamos que el mensaje no fue bien recibido y simplemente cerramos esa puerta. No con drama, no con una explicación. Simplemente dejamos de enviar la señal. Antes de que pienses que esto es solo mi opinión personal, quiero que sepas que todo lo que voy a compartirte hoy tiene base sólida en psicología conductual, en estudios científicos sobre comunicación no verbal y en investigaciones de algunas de las mentes más brillantes que han estudiado el comportamiento humano y la atracción. Y además de todo eso, tiene base en mi experiencia personal como mujer que ha pasado por exactamente todo lo que voy a describir. Yo también he saludado así a alguien. Yo también he llegado a casa después pensando por favor que no se haya dado cuenta de lo obvia que fui. Y el spoiler que ya imaginas es que nunca se dieron cuenta. Ninguno. Nunca. Y eso es exactamente por lo que estamos aquí hoy. Pero antes de revelar la señal más poderosa de todas, la que reservamos exclusivamente para el hombre que nos tiene verdaderamente obsesionadas, necesito que entiendas cada uno de los otros tipos de saludo que existen. Y la razón es importante, sin ese contexto comparativo, sin saber qué es un saludo normal, no vas a poder reconocer cuando un saludo es extraordinario. La diferencia está en los matices, y los matices solo se ven cuando tienes el panorama completo. Así que vamos directo al primer tipo de saludo y a por qué es mucho más significativo de lo que parece. Esto parece algo tan simple, tan cotidiano, tan sin importancia, que la mayoría de los hombres lo ignoran por completo. Pero es una de las señales más poderosas y más reveladoras que existen en el lenguaje de la atracción femenina, y cuando lo entiendas, vas a empezar a escucharlo de una manera completamente diferente. Cuando una mujer te saluda y agrega tu nombre, algo está pasando en su cerebro que va mucho más allá de la simple cortesía. Dale Carnegie, uno de los autores más influyentes en el campo de las relaciones humanas y la psicología social, escribió algo que se ha convertido en una de las verdades más citadas de la comunicación interpersonal. El nombre de una persona es para esa persona el sonido más dulce en cualquier idioma. Y tenía más razón de lo que él mismo podía imaginar.
Hay una diferencia abismal, aunque suene casi imperceptible, entre escuchar hola, ¿qué tal? Y escuchar hola Carlos, ¿qué tal? Las palabras son casi las mismas. El tiempo que ocupa es el mismo. Pero el efecto en el cerebro del receptor es completamente diferente. Y la razón por la que ella lo hace revela algo extraordinario sobre lo que siente. Cuando una mujer usa tu nombre al saludarte, está haciendo algo que su cerebro solo activa cuando tú le importas de verdad. Está personalizando el momento. Está separándote del resto de las personas que existen en su mundo. Es como si en una habitación llena de ruido y de gente y de conversaciones simultáneas, ella pusiera un foco de luz exclusivamente sobre ti y dijera, sin decirlo, tú no eres uno más para mí. Y lo más revelador de todo, lo que hace que esta señal sea tan genuina y tan difícil de fingir, es que las mujeres generalmente no hacemos esto con cualquiera. Piénsalo desde tu propia experiencia. Cuando saludas a alguien que te resulta completamente indiferente, simplemente dices hola y sigues caminando o sigues con lo que estabas haciendo. Pero cuando esa persona te importa, cuando ocupa espacio en tu cabeza, cuando has pensado en ella aunque sea una vez antes de ese momento, su nombre sale de tu boca de forma casi automática. Como si necesitaras asegurarte de que sabe que lo reconoces específicamente a él, que lo recuerdas, que lo distingues del resto. Un estudio de la Universidad de Texas demostró que las personas usamos el nombre propio de alguien con un 37% más de frecuencia cuando sentimos atracción emocional o romántica hacia esa persona. No es un hábito, no es un tic, no es coincidencia. Es biología expresándose a través del lenguaje. Así que la próxima vez que una mujer te salude usando tu nombre, especialmente si no hay ninguna razón funcional para hacerlo, especialmente si no hay ambigüedad sobre a quién se está dirigiendo, presta atención. Porque eso no es un simple hola. Eso es una declaración disfrazada de cortesía. Y una vez que empiezas a notarlo en todas partes. El segundo tipo de saludo que necesitas aprender a leer involucra el contacto físico. Y cuando digo contacto físico me refiero a algo muy específico, a ese toque que desde afuera parece completamente inocente pero que por dentro está cargado de una cantidad de información emocional que pocas cosas pueden igualar. Me refiero al toque que no tiene ninguna razón lógica de existir pero que ella necesita hacer. Un toque en el hombro al pasar. Un abrazo que dura medio segundo más de lo normal. Una mano que roza tu brazo mientras dice que gusto verte. Una palma que se apoya brevemente en tu espalda mientras se despide. Cosas pequeñas, casi invisibles, que sin embargo lo cambian todo. Como mujer voy a confesar algo que probablemente no debería decirte, pero que voy a decirte de todas formas porque creo que te mereces la verdad. Las mujeres somos extremadamente selectivas con el contacto físico. Extremadamente. No es un tema de educación ni de cultura ni de personalidad extrovertida. Es un tema de química y de biología. La doctora Ellen Fischer, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las investigadoras más reconocidas del mundo en las ciencias del amor y la atracción, ha explicado en múltiples estudios e investigaciones que el tacto libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo afectivo, y que nuestro cerebro lo sabe aunque nosotras no seamos conscientes de ello en el momento. Por eso cuando una mujer siente atracción por un hombre, su cuerpo empieza a buscar de forma automática cualquier excusa física para acortar la distancia entre los dos. No es algo que planifiquemos. No nos sentamos en casa pensando hoy voy a tocarle el brazo a las 4 de la tarde. Simplemente ocurre y ocurre porque nuestro sistema nervioso nos está empujando en esa dirección sin consultarnos. La distinción que necesitas hacer es la siguiente. El saludo estándar entre una mujer y un hombre que le resulta completamente indiferente es rápido, limpio, funcional. Un hola, quizás un beso en la mejilla si así lo dicta el contexto cultural y punto. Sin residuos, sin prolongación, sin ese algo extra que es difícil de definir pero imposible de ignorar. Pero cuando hay atracción, cuando hay interés genuino, el saludo tiene ese algo más. Ese toque que viene después de que el saludo ya debería haber terminado. Ese abrazo que se extiende un instante más de lo que la situación requiere. Ese roce que acontece como si fuera accidental pero que no lo es, porque si fuera accidental no se repetiría, y esas cosas siempre se repiten. Un estudio sobre comunicación táctil publicado en la revista Emotion demostró algo que a muchos hombres les cuesta creer pero que es absolutamente real: las personas pueden identificar hasta 8 emociones distintas a través del tacto únicamente, incluyendo gratitud, afecto, amor y deseo.
8 emociones diferentes comunicadas sin una sola palabra. Así que cuando ella te toca al saludarte, no solo te está diciendo hola. Te está transmitiendo algo que sus palabras jamás se atreverían a pronunciar en ese momento, algo que su mente consciente quizás todavía no está lista para admitir pero que su cuerpo ya decidió expresar. El tercer tipo de saludo que voy a enseñarte a reconocer es uno que es prácticamente imposible de fingir, y eso lo hace especialmente valioso como señal. Cuando una mujer está frente a un hombre que le atrae, su voz cambia. No estoy hablando de un cambio dramático y cinematográfico. No es como en las películas donde de repente el tono baja 2 octavas y la voz se vuelve deliberadamente seductora. No. Es mucho más sutil que eso, es una transformación microscópica, pero una vez que sabes lo que estás escuchando, una vez que tienes la referencia de cómo suena su voz cuando habla con otras personas, no puedes no notarlo. Investigadores de la Universidad de Stirling en Escocia llevaron a cabo un estudio fascinante en el que grabaron a mujeres hablando con diferentes personas en diferentes contextos sociales. Lo que encontraron cuando analizaron los patrones de voz fue absolutamente revelador. Cuando las mujeres hablaban con un hombre que les resultaba atractivo, el tono de su voz se volvía ligeramente más agudo, más melódico, más suave, más musical. Era como si de forma inconsciente estuvieran modulando su voz para sonar más femeninas, más cálidas, más cercanas. Y esto no es un capricho ni una coincidencia. Tiene una explicación evolutiva que lleva miles de años grabada en nuestro sistema nervioso. Según los investigadores de este estudio, este cambio vocal es una señal biológica que originalmente funcionaba como indicador de salud y juventud, cualidades que nuestro cerebro ancestral asocia con la capacidad reproductiva y la vitalidad. Básicamente esa parte antigua de nuestro cerebro que sigue funcionando con los mismos programas de hace decenas de miles de años ajusta nuestra voz de forma automática cuando detecta un potencial compañero que le parece atractivo. Sé que suena extraño, sé que parece difícil de creer cuando lo lees así, pero la neurociencia no miente y los patrones sonoros no mienten. Así que la próxima vez que una mujer te salude y algo en tu oído registre que su voz suena diferente a como la has escuchado hablar con otras personas, que tiene un tono más suave, más alegre, más musical, no lo descartes como una impresión tuya. Confía en ese registro porque es real, porque eso es su cuerpo hablando por ella y diciéndote mucho más de lo que ella admitiría en voz alta en ese momento. El cuarto tipo de saludo es uno que he visto repetirse en mis amigas cientos, literalmente cientos de veces. Y cada vez que se lo señalo, cada vez que les digo oye, lo hiciste de nuevo, se ponen rojas hasta las orejas de la vergüenza. Porque es una de esas señales que desde adentro se siente completamente natural y justificada, pero desde afuera es absolutamente transparente para quien sabe lo que está mirando. Me refiero al entusiasmo desproporcionado al momento del saludo. La escena es esta. Ella está en un lugar, una reunión, una fiesta, una clase, el trabajo, donde sea. Y de repente te ve llegar a ti. Y algo en su energía cambia de forma instantánea y visible. Su postura se transforma. Su cara se ilumina. Su voz sube de volumen. Y el saludo que te da es notoriamente diferente, notoriamente más intenso, notoriamente más cargado de energía que el que le acaba de dar a cualquier otra persona en ese mismo lugar. ¡Ay, hola, qué sorpresa! No sabía que ibas a estar aquí. Y mientras dice eso, mientras interpreta esa pequeña obra de teatro de la sorpresa casual, por dentro está pensando que lleva 40 minutos arreglándose porque sabía perfectamente que ibas a estar ahí. La mayoría de los hombres interpretan esta señal de la manera equivocada. Piensan que ella simplemente es así, que tiene una personalidad alegre y extrovertida, que ese entusiasmo es su modo predeterminado de relacionarse con el mundo. Y puede que sí sea una persona alegre y sociable. Pero hay una diferencia fundamental, una diferencia que es detectable si sabes mirar, entre ser una persona naturalmente alegre y literalmente iluminarse de una manera específica y particular cuando ves a alguien específico y particular. La psicóloga Mónica Moore de la Universidad de Webster realizó una investigación extraordinaria, en la que observó durante horas a más de 2000 mujeres en contextos sociales naturales, bares, fiestas, reuniones, eventos. Lo que encontró fue que las mujeres que estaban interesadas románticamente en un hombre en particular mostraban hasta 52 señales diferentes de cortejo en el transcurso de una sola hora. 52. Y una de las más frecuentes, una de las que aparecía de forma más consistente y más temprana, era exactamente esta. Un nivel de entusiasmo al saludar que era visiblemente desproporcionado respecto a la ocasión,
y respecto a cómo esa misma mujer saludaba a cualquier otra persona en ese mismo entorno. Si a su compañero de trabajo lo saluda con un hola genérico y sin energía particular, pero a ti te recibe como si fueras la persona más importante e inesperadamente maravillosa que hubiera podido aparecer en ese lugar en ese momento, eso no es educación, eso no es simpatía natural, eso es atracción que no puede contenerse completamente y que se filtra por la única grieta disponible en ese momento, que es la intensidad del saludo. El quinto tipo de saludo que voy a enseñarte a leer involucra algo que muchas mujeres van a querer que borre de este vídeo cuando lo escuchen. Porque es una de esas señales que nosotras sabemos que enviamos pero que preferimos creer que nadie nota. Me refiero al gesto de tocarse el cabello al saludar, y necesito que entiendas exactamente por qué este gesto es tan revelador y qué es lo que significa cuando ocurre. El cabello, según múltiples investigaciones en comunicación no verbal y psicología del cortejo, es una de las zonas del cuerpo más vinculadas con la seducción femenina y con la expresión de la feminidad. No es cultural, no es aprendido, es un patrón que aparece de forma consistente en culturas y contextos completamente diferentes alrededor del mundo. La doctora Pease, experta en lenguaje corporal con más de 30 años de investigación y práctica, ha explicado en sus estudios que tocarse el cabello frente a alguien es lo que en psicología conductual se llama un gesto automanipulador. Un gesto que surge de forma automática cuando una mujer quiere atraer la atención de un hombre y al mismo tiempo está intentando manejar los nervios que esa misma atracción le produce. Es un gesto doble y eso es lo que lo hace tan significativo. Por un lado es una señal de cortejo, una manera inconsciente de llamar la atención hacia su apariencia, de invitar a la mirada. Por otro lado es un mecanismo de autocalmado, una forma que tiene su sistema nervioso de regular la ansiedad que le produce estar frente a alguien que le genera algo que no puede controlar del todo. Y esa combinación, esa coexistencia de atracción y nerviosismo en un mismo gesto de 3 segundos, es extremadamente reveladora. Porque revela no solo que ella se siente atraída, sino que además esa atracción la afecta lo suficiente como para que su cuerpo necesite calmarse. Y créeme, como mujer que ha pasado por esto, no hay nada en el mundo que nos ponga más nerviosas que tratar de saludar al hombre que nos gusta como si fuera una persona normal y que nuestro corazón latiera a 200 pulsaciones por minuto mientras intentamos mantener la cara de que todo está perfectamente bien. Así que observa con atención si al saludarte ella se acomoda el cabello detrás de la oreja, si se pasa los dedos por el pelo, si juega con un mechón mientras habla contigo, si se lo coloca de un lado al otro sin ninguna razón práctica. Esos gestos que parecen distracciones casuales son en realidad uno de los indicadores más claros y más consistentes de que tú le generas algo que ella no puede controlar del todo, y que ese algo está vivo y activo en el momento exacto en que te está saludando. Llegamos ahora a la señal que te prometí al principio de este vídeo, la que me comprometí a revelarte, la que guardamos exclusivamente para ese hombre que nos tiene verdaderamente enganchadas. La que no usamos con los amigos, no usamos con los compañeros de trabajo, no usamos con los conocidos casuales. Solo con él. Y necesito que pongas toda tu atención aquí porque esta señal es extraordinariamente sutil y al mismo tiempo extraordinariamente poderosa, y la diferencia entre notarla y no notarla puede cambiar completamente el curso de una situación. Cuando una mujer te saluda y mantiene el contacto visual un segundo más de lo que la situación requiere, cuando esa mirada se sostiene en la tuya un instante después del punto en que debería haberse ido, está sucediendo algo extraordinario en su cerebro que va mucho más allá de la simple cortesía o de la buena educación. Un estudio publicado en el Journal of Research in Personality encontró que el contacto visual prolongado entre dos personas puede generar sentimientos genuinos de intimidad y conexión emocional en tan solo 2 minutos de sostenimiento. 2 minutos. Pero lo verdaderamente fascinante de este hallazgo para el contexto que estamos discutiendo es que ese efecto comienza desde el primer segundo de contacto visual sostenido, desde el primer momento en que la mirada de otra persona se queda en la tuya más tiempo del que el protocolo social habitual prescribiría. Ahora bien, la diferencia entre una mirada normal y una mirada que lleva atracción está en lo que pasa en el segundo inmediatamente posterior al saludo. Una mirada sin carga emocional particular termina cuando termina la frase, cuando el hola, ¿qué tal?, llega a su punto final, y los ojos simplemente se van hacia otro lugar, hacia otra persona, hacia el teléfono, hacia la ventana, hacia donde sea. Pero una mirada que lleva atracción se queda. Se queda medio segundo más, o 1 segundo, o 2. Y en ese tiempo extra, en esa fracción de momento adicional, hay algo que es inconfundible si estás prestando atención,
una especie de apertura, una especie de vulnerabilidad suave, como si ella estuviera diciendo sin palabras: quiero que me veas de verdad, quiero que sepas que yo te veo a ti. Y luego, en la mayoría de los casos, esa mirada se aparta. Pero la dirección hacia donde se aparta es crucial. Según los estudios del psicólogo Albert Mehrabian, uno de los investigadores más citados en el campo de la comunicación no verbal, mirar hacia abajo después de un contacto visual sostenido es un gesto de lo que él llama sumisión social positiva, un indicador que en el contexto de la interacción entre personas que podrían sentir atracción mutua señala interés romántico genuino y una disposición hacia la vulnerabilidad. La secuencia completa, mirada sostenida seguida de mirada que se aparta hacia abajo y no hacia los lados, es lo que en psicología del comportamiento se conoce como la secuencia de cortejo visual. Es un patrón tan antiguo como la humanidad misma, tan grabado en nuestra biología que trasciende culturas, idiomas, épocas. Antes ocurría alrededor de hogueras y en mercados medievales. Ahora ocurre en cafeterías y en ascensores de oficinas. Pero la señal es exactamente la misma porque viene del mismo lugar, de un cerebro que le está diciendo a otro cerebro: me interesas. El séptimo tipo de saludo que necesitas conocer es uno de los más ignorados, uno de los que más se subestima en los análisis sobre señales de atracción femenina, y sin embargo uno de los más significativos cuando aparece. Me refiero al saludo que no termina, a ese momento en el que el intercambio inicial ya debería haber concluido por todas las reglas no escritas de la interacción social, pero ella lo prolonga. Lo extiende. Lo estira. Busca cualquier excusa para que esa conversación continúe aunque sea unos minutos más. Esto se manifiesta de maneras muy específicas y reconocibles una vez que sabes lo que estás buscando. Después del saludo inicial, ella te hace una pregunta que no necesitaba hacerte. No había ninguna razón funcional, no había ningún vacío informativo que necesitara llenarse. ¿Cómo te fue hoy? ¿Ya comiste algo? ¿Qué planes tienes este fin de semana? Son preguntas que parecen pequeñas, preguntas que en la superficie son completamente ordinarias, pero que en este contexto no son aleatorias ni inocentes. Su cerebro, sin que ella lo sepa conscientemente, está buscando formas de mantener la conversación abierta, de crear más oportunidades para estar cerca de ti, de obtener información sobre tu vida que la haga sentir más conectada contigo, más dentro de tu mundo, más relevante para ti. El Dr. John Gottman, psicólogo e investigador de la Universidad de Washington y uno de los estudiosos más respetados y citados en el campo de las relaciones humanas y la psicología de pareja, ha demostrado en décadas de investigación que las relaciones que eventualmente prosperan y se profundizan son aquellas donde desde el inicio existió lo que él llama bits for connection, intentos de conexión, pequeños gestos y preguntas y movimientos que una persona hace hacia la otra con la intención, consciente o no, de crear un puente entre dos mundos separados. Y esas preguntas después del saludo, esas preguntas que no había ninguna razón práctica para hacer, son exactamente eso. Son intentos de conexión. Son la expresión de un cerebro que quiere más tiempo, más proximidad, más información, más de ti. Cuando un saludo que en circunstancias normales duraría 5 segundos se convierte en una conversación de 5 minutos sin que haya ningún asunto urgente que resolver, eso no es casualidad. Eso no es que ella sea especialmente sociable ese día. Eso es que contigo 5 segundos nunca le resultan suficientes y su cerebro está encontrando todas las formas posibles de conseguir más tiempo sin tener que pedirlo directamente. El último tipo de saludo del que voy a hablarte hoy es el que considero el más honesto de todos. El más auténtico. El más imposible de fingir o de malinterpretar. Porque mientras que todos los otros pueden en teoría tener explicaciones alternativas, este no. Este es puro y crudo y absolutamente genuino. Me refiero al saludo nervioso. A ese momento específico en el que ella te ve, quiere saludarte con naturalidad y elegancia, quiere que todo salga perfecto, y su cuerpo decide en ese preciso instante sabotearla por completo y con total impunidad. Se le traba la lengua a mitad de la palabra. Se ríe sin haber escuchado nada gracioso. Dice algo que no tiene ningún sentido y mientras lo está diciendo ya lo sabe pero no puede detenerse. Se le cae algo de las manos. Se tropieza con sus propias palabras o con sus propios pies. Dice hola y buenas tardes al mismo tiempo y obtiene algo que no es ninguna de las dos cosas. Y después quiere literalmente que el suelo se la trague. La razón por la que este saludo es tan revelador y tan imposible de fingir es que está directamente vinculado a una reacción química específica en el cerebro.
La ansiedad que produce la atracción romántica genuina está asociada con la liberación de noradrenalina, un neurotransmisor que según estudios de la Universidad de Harvard aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, agudiza los sentidos. Y aquí viene el detalle que lo explica todo, interfiere temporalmente con las funciones motoras y del habla. Literalmente la atracción genuina nos hace más torpes. No es que ella sea una persona torpe en general, es que tú específicamente la conviertes en una, porque tu presencia activa en su sistema nervioso una respuesta que temporalmente interfiere con su coordinación normal. Yo he pasado por esto más veces de las que me gustaría admitir públicamente. He saludado a un chico que me gustaba y he dicho cosas que no tenían ningún sentido en ningún idioma conocido. He mezclado palabras de frases diferentes. He reído de cosas que no eran graciosas. He respondido preguntas que nadie me había hecho. Y después he pasado horas, literalmente horas, repasando ese momento en mi cabeza, preguntándome cómo es posible que una persona adulta funcional pueda desmoronarse de esa manera frente a otro ser humano. La respuesta es que la atracción genuina nos hace exactamente eso. Nos desestabiliza. Nos saca del control cuidadoso que ejercemos sobre nosotras mismas la mayor parte del tiempo. Y esa desestabilización, esa torpeza involuntaria, esa vulnerabilidad que nadie eligió mostrar pero que apareció de todas formas, es quizás la prueba más auténtica y más conmovedora de que alguien te importa de verdad. Porque cuando alguien te resulta completamente indiferente, tu cuerpo funciona perfectamente. Eres elocuente, eres coordinada, eres segura. Pero cuando alguien mueve algo dentro de ti, cuando alguien activa ese mecanismo antiguo y poderoso que llamamos atracción, todo lo que normalmente funciona sin esfuerzo de repente requiere un esfuerzo enorme y aún así falla. Y ese fallo, aunque en el momento se sienta como la cosa más vergonzosa del mundo, es en realidad algo hermoso. Es la prueba de que lo que hay ahí dentro es real. Ahora quiero ser completamente clara en algo muy importante antes de que continuemos, porque sería irresponsable de mi parte no mencionarlo. Una sola de estas señales tomada de forma aislada no es suficiente para confirmar que una mujer está interesada románticamente en ti. El contexto importa. La personalidad de la persona importa. Hay mujeres naturalmente cálidas y expresivas que usan nombres frecuentemente con todo el mundo, que tocan el brazo de todos mientras conversan, que se entusiasman con cualquier encuentro independientemente de quién sea la otra persona. Hay situaciones donde el nerviosismo tiene otras causas. Hay contextos donde la voz cambia por razones que no tienen nada que ver con la atracción. Lo que realmente confirma el interés romántico, lo que convierte estas señales individuales en evidencia sólida de atracción, es cuando las ves aparecer juntas, en combinación, de forma consistente cada vez que ella te saluda o interactúa contigo. Si una mujer usa tu nombre al saludarte y además te toca el brazo y además su voz tiene ese tono diferente y además su entusiasmo al verte es notoriamente mayor que con las demás personas y además intenta extender la conversación más allá de lo necesario, entonces no estás interpretando señales ambiguas. Estás leyendo un mensaje que está siendo enviado con bastante claridad, aunque codificado en el lenguaje del lenguaje corporal y de los gestos involuntarios y de las reacciones que el cerebro genera antes de que la mente consciente pueda intervenirlas. La psicóloga evolutiva Diana Fleischman ha señalado en sus investigaciones algo que resulta fundamental para entender por qué las mujeres nos comunicamos de esta manera en lugar de simplemente decir lo que sentimos directamente. Las mujeres hemos desarrollado a lo largo de miles de años de evolución un sistema de señales de cortejo que es sofisticado, que es multidimensional y que opera principalmente por debajo del umbral de la conciencia, tanto la nuestra como la de la otra persona. La razón histórica de este desarrollo es que la comunicación directa del interés romántico conllevaba, y en muchos contextos sigue conllevando, riesgos sociales significativos para la mujer. Riesgos de rechazo, riesgos de humillación, riesgos de ser malinterpretada. Así que aprendimos, o más precisamente nuestros cerebros aprendieron por nosotras a lo largo de generaciones, a comunicar ese interés de formas que son detectables para quien sabe leerlas pero que tienen suficiente plausible deniability como para que podamos retirarlas sin costo si no son bien recibidas. El problema real y significativo que genera consecuencias concretas en las relaciones entre hombres y mujeres todos los días, es que muchos hombres no tienen el mapa para descifrar ese sistema de señales. Crecieron en una cultura que les enseñó que las señales de interés femenino son dramáticas y obvias y explícitas, como en las películas, y cuando se encuentran frente a la realidad, que es sutil y matizada y operable en milisegundos, simplemente no la ven. No porque no quieran verla.
Porque nadie les enseñó a mirar de esa manera. Bueno. Este vídeo es ese mapa. O al menos el comienzo de ese mapa. Antes de cerrar, quiero dejarte con una reflexión que creo que vale más que cualquier señal individual que hayamos discutido hoy. La razón por la que las mujeres saludamos diferente al hombre que nos gusta no es porque tengamos un plan maestro de seducción. No es porque estemos ejecutando una estrategia. No es porque hayamos decidido conscientemente proyectar una imagen determinada. Es porque la atracción genuina, la atracción que viene de verdad y no la que se construye artificialmente, es algo que no puede contenerse completamente. Se filtra. Se escapa por los bordes. Se nota en la voz antes de que elijamos las palabras. Se siente en el tacto antes de que decidamos tocar. Se ve en la mirada antes de que sepamos que estamos mirando de esa manera. Y por más que intentemos controlarlo, por más que nos digamos a nosotras mismas que vamos a actuar con calma y con naturalidad, siempre hay algo que nos delata. Siempre hay una grieta por la que se escapa la verdad. Y eso en un mundo donde tanto de lo que comunicamos está filtrado y curado y cuidadosamente construido para la presentación, me parece algo genuinamente extraordinario. La atracción real rompe todos esos filtros. Llega antes que la estrategia. Es más rápida que el cálculo. Y esa velocidad, esa irrupción involuntaria de lo que realmente sentimos, es precisamente lo que la hace tan hermosa y tan reconocible cuando sabes lo que estás buscando. Así que la próxima vez que una mujer te salude, no te quedes solo con las palabras. Observa todo lo demás. Observa la duración de la mirada. Observa si tu nombre aparece cuando no era necesario que apareciera. Observa el tono de la voz y si ese tono es diferente al que usa con otras personas. Observa si hay un toque que no tenía razón de existir pero que existió de todas formas. Observa si el saludo se extiende más allá del punto en que debería haber terminado. Observa si hay algo en su comportamiento que parece ligeramente descoordinado, ligeramente más intenso, ligeramente diferente a su versión habitual. Porque probablemente en ese saludo de 3 segundos hay más verdad sobre lo que ella siente que en una hora entera de conversación cuidadosamente controlada. Y si este vídeo te abrió los ojos a una dimensión de la comunicación humana que antes pasabas por alto, si ahora ves los saludos de una manera que no los veías antes, entonces necesitas saber que lo que acabas de aprender es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. Porque las señales no se detienen en el saludo. Hay 4 señales mucho más sutiles que las mujeres enviamos cuando queremos ser conquistadas, señales tan discretas y tan específicas que la inmensa mayoría de los hombres las pierden por completo. Y después no entienden por qué ella se enfrió de repente o por qué la conexión que parecía tan prometedora se apagó sin explicación aparente. Cuando en realidad lo que pasó fue que ella envió la señal y no recibió respuesta y después de un tiempo dejó de enviarla. Lo que aprendiste hoy te permite reconocer el interés inicial. Lo que aprenderás en el siguiente vídeo te permitirá saber exactamente en qué momento ella ya está lista para que des el paso. Y esa diferencia entre reconocer el interés y saber cuándo actuar, lo cambia absolutamente todo.